Buenas tardes, buenas noches. Nos da muchísimo gusto estar nuevamente en este espacio de entrevistas magistrales. Y el día de hoy tenemos la enorme alegría de tener a María Fernanda Barreto. Ella es una compañera, militante, hermana colombo-venezolana, nacida en Cali, Colombia. Es escritora, educadora popular, dedicada en los últimos años a la investigación, feminista. Fue servidora pública del gobierno bolivariano durante 16 años, desempeñándose en altos cargos en las áreas de agricultura, pesca, agroindustria, planificación, mujer, igualdad de género y cultura. Trabajó también una década en las fronteras de Venezuela con comunidades campesinas y pesqueras, así como con comunidades de víctimas del desplazamiento forzado provenientes de Colombia. Es además analista y analista geopolítica, debo decir, productora, guionista, asesora de contenidos de programas políticos en la televisión venezolana internacional, editora y bueno, un largo etcétera, articulista, ¿no? Escritora y una investigadora incansable de esta realidad compleja que tenemos hoy en día. Y bueno, pues bienvenida, querida María Fernanda. Mafi le decimos con cariño. Y bueno, pues primero te doy la palabra, sí. Un gran gusto para mí estar aquí contigo, un honor para mí, además poder llegar a nuestros hermanos y hermanas en México y además qué rico charlar entre mujeres, aunque tras cámaras tengamos un par de compañeros ahí dispuestos a apoyarnos. Bueno, para mí un honor poder conversar contigo. Tenemos una entrevista pendiente, pero al revés, donde yo te voy a entrevistar a ti, así que esta será la primera parte y la otra será el desquite. Bienvenida. Ay, querida, mira, pues a mí me gustaría que para empezar, o sea, precisamente aprovechando toda tu experiencia y todo el trabajo que tú has hecho de frontera, ¿no? De ser un vínculo entre dos países hermanos, digo hermanísimos, pero que también sí, pues han tenido momentos y capítulos muy difíciles en la historia. Entonces, si quisieras, podemos empezar primero con la cuestión de Colombia. A mí me gustaría, porque bueno, tenemos una situación realmente histórica con la llegada de Petro a la presidencia de Colombia. Y bueno, yo creo que gran parte de América Latina, yo incluida, no lo creíamos que eso podía pasar en algún momento. O sea, yo pensé que iba a ser trunca la historia una vez más, como lo hemos visto también en otros momentos, pero finalmente llegó. O sea, Petro llegó. Pero bueno, llegó en condiciones y eso es lo que quisiera yo que me cuentes, ¿no? Como en qué condiciones llegó y cuál es el momento que estamos ahorita viendo en Colombia. A ver, es imposible comprender la situación de Colombia si no hacemos un pequeño paneo de cómo está la situación, por lo menos de nuestra América, porque es allí donde, digamos, de algún modo se destrancó un poquito el juego y se permitió que hubiera una pequeña ruptura, porque no es una gran ruptura comparativamente con otros países del continente, pero es una ruptura muy importante para Colombia. Y es que en este momento en que hay un relanzamiento de la doctrina Monroe sobre el continente de parte del imperialismo, debido a su crisis de hegemonía mundial, en este momento parece ser que en particular los Estados Unidos ha venido apostando también a apuntar un poco a generar estados de bienestar, entre comillas, mucho menos eficientes, por supuesto, que los europeos, porque América no cuenta con el robo a otras naciones como el que ejecuta Europa para financiar su estado de bienestar. Y sigue siendo además súper robada y explotada, pero en este giro que los propios Estados Unidos ha dado, donde han surgido algunos gobiernos progresistas, pues ahí podemos como enmarcar la posibilidad que hubo de romper con los últimos 20 años de uribismo. Sin embargo, hay que decir que ese giro no es por generosidad del imperio capitalista, sino porque los pueblos en las calles
particularmente entre el año 2019 y el 2021 de América del Sur, pues ya no daban cabida a otros gobiernos de derecha. La contradicción se agudizó muchísimo en América del Sur y la única posibilidad de que el sistema siguiera sobreviviendo era, por ejemplo, un Gabriel Boric en Chile, ¿no? Visto así, y por eso no quiero tampoco demeritar el hecho de que hay un logro popular detrás de este pequeño giro, los Estados Unidos por lo menos no intervino en contra de la posibilidad de triunfo de la alternativa, la única alternativa con posibilidades reales de ganar un voto popular en Colombia para el momento, que era la alianza llamada Pacto Histórico, que terminó por elegir como candidato a Gustavo Petro, sin duda una figura con mucho reconocimiento y trayectoria política en Colombia, mucho más progresista que otros procesos como el que representa a Boric, por ejemplo, pero que no llega a ser una persona de izquierda o que se plantee una revolución para Colombia. Sin embargo, en el atraso que tenía Colombia en la correlación de fuerzas internas con respecto a otros países de nuestra América, pues este giro es absolutamente disruptor. Y por supuesto, Colombia, que tiene la oligarquía más violenta del continente, avanza mucho al lograr sacar al uribismo del poder después de 20 años y llevar a la presidencia a un hombre que por primera vez no viene de las grandes familias tradicionales que han gobernado Colombia en los últimos 200 años, ni tiene ningún vínculo conocido con el narcotráfico, y además ha enfrentado, y es uno de sus mayores logros como senador, el paramilitarismo abiertamente en Colombia. Entonces, ese es el perfil, digamos, del gobierno que estamos teniendo en Colombia en este momento, un gobierno que sin ser un gobierno revolucionario es muy disruptor, esperanzador y diríamos que un gobierno de oportunidad para el poder popular. No fue tan pequeño el contexto ni el panorama, pero ahí no, no, pero para apretar. No, pero está excelente porque, bueno, esto nos da pie justamente para analizar más lo que se ha avanzado, ¿no? Es en este poquito tiempo, o sea, qué cosas se ha avanzado, porque además muy rápido ya está siendo cuestionado, ¿no? Y de manera muy fuerte. Sí, ciertamente, mira, como te digo, yo diría que el primer avance fue subjetivo y es un avance real. Aunque, como decía, dentro de las intenciones imperialistas, permitir los gobiernos progresistas viene a ser una válvula de escape para la sobrevivencia del sistema, desde el punto de vista de los pueblos, el hecho de que hayamos llegado hasta aquí gracias a las luchas populares que hicieron irreconciliables ya las diferencias con ese uribismo que viene a representar lo más rancio de la oligarquía colombiana, pues se traduce en un sentimiento que yo diría que es baluarte de la revolución bolivariana, una de las más grandes acumulados históricos que tiene la revolución bolivariana y que en Colombia hacía rato había desaparecido, que es la palabra esperanza. Es más, el eslogan que encarnó la vicepresidenta Francia Márquez de hasta que la dignidad se haga costumbre, pues también es otra palabra clave que es un gran triunfo subjetivo. Una recuperación de la esperanza, una recuperación del sentimiento de dignidad popular, que son triunfos subjetivos muy importantes. Objetivamente, se logró ponerle un freno al uribismo y decirle no estamos dispuestos a aceptar este nivel de fascismo, pero aún sigue en el poder la oligarquía colombiana, aún sigue la injerencia estadounidense absoluta en Colombia. Colombia sigue teniendo en el poder tras bastidores a la oligarquía más violenta del continente, la que ha cometido el genocidio continuado más largo del continente. Mira, las
a principios del 2000 las cifras de desapariciones forzadas en Colombia eran superiores a 100.000 personas. Entonces, estamos hablando, además del país, que se debate entre el primero y el segundo lugar en desplazamiento forzado interno. Son cifras dramáticas las de Colombia. Y en ese complejo panorama, donde además es el único país de nuestra América que continúa en un conflicto social y armado que no se ha resuelto. Y esto no quiere decir que desconozcamos, por ejemplo, la cantidad de grupos paramilitares y la violencia que hay en México, ¿no? Y en toda nuestra América. Y ahí voy a incluir a México porque entre la complejidad de Colombia está que Colombia es uno de los dos principales enclaves del narcotráfico en nuestra América, el otro sería justamente México. Y Colombia es la principal base militar estadounidense en toda nuestra América. No es que tenga 7 ni 8 bases, no. En estricto sentido no tiene ni una, porque todas son bases colombianas que con convenios son usadas por los Estados Unidos, ¿ya? Pero en términos reales, hablando de instalaciones estadounidenses, pues sabemos que hay más de 60 instalaciones, sabemos que hay una presencia incontada que no se supervisa de ningún modo, de presencia militar regular, de corporaciones militares privadas, y hay presencia también de organismos varios de la OTAN, porque ahora Colombia desde 2018 es un país OTAN. También tenemos una violencia mediática terrible, tenemos grandes corporaciones mediáticas que son parte del complejo de las corporaciones mediáticas mundiales y que están profundamente relacionadas con la banca. Es decir, las grandes medios de comunicación de casi todos nuestros países, pero en particular Colombia, pertenecen a conglomerados financieros en los que además participa la banca, que a su vez directa o indirectamente está relacionada con el narcotráfico, porque finalmente termina mínimamente lavando los dineros del narcotráfico. En medio de todo eso y de un poder real de las armas que tienen los grupos paramilitares narcotraficantes, pues el poder ejecutivo es un poder. Y el poder popular continúa en lucha permanente con todos los poderes que hacen vida en los territorios. Entonces es una situación muy compleja, donde este gobierno viene a emerger entonces con medios de comunicación en contra, con banca en contra, con narcotráfico en contra, con unas fuerzas militares que son de la OTAN, para quienes es más importante lo que digan los jefes de la OTAN, que sin eufemismo es los Estados Unidos. La OTAN es el ejército imperialista al servicio de los Estados Unidos que encarna el imperio capitalista mundial. Y en suma, con una oligarquía que sigue manteniendo a Colombia en unos niveles de inequidad terribles. Entonces, en medio de todo eso, además, ni siquiera se ha logrado una mayoría suficiente para aprobar todos los derechos, todas las leyes que puedan transformar por lo menos la configuración jurídica de Colombia a favor de las mayorías, y eso ha hecho que muchas de las reformas se estanquen. Unas se pierden y otras se estanquen. Y otras sean prácticamente escondidas bajo la alfombra, como la reforma policial, que fue uno de los más grandes reclamos. El hecho de que se acabara el escuadrón móvil antidisturbios responsable de las mayores violaciones de los derechos humanos en Colombia en los últimos tiempos, sobre todo durante el paro nacional, que yo creo que todo el mundo vio las cosas horribles que hizo la policía en las calles de Colombia, sobre todo en el 2021, que hasta violaciones sexuales en plena calle se dieron en Colombia por este escuadrón móvil antidisturbios. Y eso no se ha logrado. No se ha logrado y ya ni se menciona, porque realmente es muy difícil tocar ese poder. Otra cosa muy grave es que ni siquiera se ha logrado liberar a los jóvenes y las jóvenes que están presos desde el levantamiento popular. Tenemos más de 100 dentro de las cárceles, de los cuales ya algunos han muerto en las cárceles. Uno de ellos incluso murió quemado. Un joven que estaba ahí
por participar en el levantamiento popular. Y tenemos otros que están en casa por cárcel y otros que están judicializados sin pagar cárcel, pero están en una situación terrible y eso tampoco se ha podido revertir porque otro poder que tiene el gobierno en contra es el de la Fiscalía y la Contraloría, la Procuraduría. Entonces es difícil, muy difícil para un gobierno progresista siquiera, porque la oligarquía está dispuesta a todo, con tal de no permitir ni siquiera una reforma laboral, con tal de no permitir una reforma a la salud que acabe con la privatización del sistema de salud. Está dispuesta a todo y todo ha sido incluso que ya se han desmantelado intentos de asesinato contra la vicepresidenta y yo no dudo que el magnicidio pueda haberse barajado entre los muchos planes de la derecha colombiana. Esa es la situación compleja. Entonces el avance, como digo, ha sido subjetivo y la participación popular ha aumentado. Se han abierto algunos espacios que antes estaban cerrados, hay más diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo y las comunidades y sobre todo hay unas comunidades que se sienten esperanzadas, se sienten con un derecho a su dignidad recuperado y bueno, eso quiere decir que corren tiempos interesantes a pesar de las dificultades para Colombia. Pues sí, fíjate, yo iba a ir como justamente a ese último punto, porque todo el panorama que planteas realmente es muy desesperanzador. O sea, la situación, bueno, la hemos venido viendo cómo se ha dado de manera compleja en Colombia y más bien nos sorprende el hecho de que la participación haya sido a tal punto masiva que ya, o sea, un poco se le doblaron las manos, ¿no? O sea, el imperio dejó llegar. O sea, porque era abrumadora la participación. Entonces, de alguna manera hay como una reactivación de la gente que ya se dio cuenta que aún, o sea, con toda la situación en contra, pues esa es la única salida, ¿no? O sea, la participación. Fíjate, Katia, yo hice hace un tiempo un trabajo que se llama Colombia, el genocidio invisible, creo que hace como 3 años. Y una de las cosas, te lo cuento y se me eriza la piel, una de las cosas que le preguntaba a una de las compañeras lideresas sociales que entrevisté, Marilén Serna, que es lideresa del Cauca, una de las regiones más azotadas por el narcotráfico, el paramilitarismo, y donde el asesinato de líderes y lideresas sociales es más cotidiano. Debo meter aquí el paréntesis. En Colombia, en los tiempos del uribismo se estaba asesinando un líder social cada día y medio. En los tiempos de este nuevo gobierno del pacto histórico, el logro ha sido bajar de un líder social cada día y medio a un líder social cada 4 días, líder o lideresa social. O sea que el genocidio continúa. El genocidio tristemente continúa. Obviamente ha bajado de intensidad y eso es esperanzador. Le preguntaba a Marilén, ¿cómo es posible que tras tantos años de genocidio continuado, desapariciones forzadas, las más horribles y dantescas violaciones a los derechos humanos en Colombia? Es que es increíble. Yo sé que en México lo comprenden, porque en México como en Colombia son los únicos países donde la gente puede no sorprenderse porque aparezca una cabeza en la calle, ¿ya? Pero es que en Colombia eso llegó a ser muy sistemático y sostenido. Y el nivel de tecnificación, incluso de tener hornos crematorios bien instalados, con baldosas colocadas para quemar seres humanos sistemáticamente, eso se vive en Colombia. Y entonces le decía, ¿cómo en medio de todo esto siguen naciendo líderes y lideresas sociales? ¿Cómo es que ustedes siguen, no solamente ustedes en pie de lucha, sino que vienen más jóvenes y dicen, listo, yo también voy a asumir la responsabilidad de defender el territorio? Yo también me voy a jugar la vida por defender este río, yo también me voy a jugar la vida por los derechos de las mujeres, incluso por los derechos de los sindicalistas, porque Colombia es tanta la violencia que estamos hablando de que es un país donde el genocidio de líderes sindicales ya tiene nombre, se llama sindicalicidio. Y tú sabes cuál es el gremio que tiene más víctimas de sindicalicidio,
Katia, imagínate tú y dime qué se te ocurre, que puede ser el gremio que tenga más víctimas de sindicalicidio. No sé. Bueno, las mujeres supongo que son pan de cada día. Claro, pero como gremio, uno diría, bueno, las petroleras tienen, creo que va actualmente por 121 líderes sindicales asesinados. La Coca-Cola tiene, si no me equivoco, cerca de 80, ¿ya? Pero Los maestros. el sindicato docentes. Los maestros. Sí, claro. Son increíbles las cifras del sindicato docente en todos estos años. Entonces, realmente Colombia, yo no me explico cómo es. O sea, yo no me explico, digo, es muy difícil entenderlo, pero yo también soy colombiana y también estoy en pie de lucha. Lo que pasa es que yo tengo dos patrias matrias. Yo nací en Colombia y crecí en Venezuela y trato de estar permanentemente en las dos. No es difícil porque además crecí en la frontera venezolana con Colombia. Pero para mí es admirable, es admirable. Y lo que vimos en las calles de Bogotá en el 2021, yo, Katia, ahí diciendo con mucha gente que me dice, no, es que Colombia despertó, no. Lo que pasa es que se despertó en las grandes ciudades. Ese nivel de conflicto ha estado siempre en los pequeños pueblos y lo que llamamos las veredas en Colombia, en el campo colombiano. Lo que por primera vez llegó a las ciudades y mucha gente que creía que en Colombia no había ya guerra, pues se dio cuenta cuando la vio en la puerta de su casa, que el conflicto social y armado en Colombia no estaba resuelto. Y ahí sigue, Katia, ahí sigue, con menor intensidad, y esperamos que esa intensidad siga disminuyendo, pero que esa disminución no sea por que se avance en la pacificación, sino porque se avance hacia la paz. Exacto. Es la biofilia, el amor a la vida, que sigue primando sobre el amor a la muerte, o esa necrofilia que encarna este sistema capitalista, lamentablemente hegemónico, esa necrofilia, pero la vida se impone, la vida es más fuerte que la muerte y eso tiene argumentos incluso biológicos, yo diría que hasta físico-químicos. Creo que la vida siempre se impone. Y claro, o sea, cuando, digamos, tienes un nuevo bebé en brazos, o sea, te nace la ternura, es una cosa como, o sea, en general se da esa situación, ¿no? O sea, se vuelve a renovar la esperanza y bueno, esa es la esperanza que nos tiene también aquí el día de hoy. Exactamente. Qué gusto, querida, siempre escuchar. Es una esperanza que hemos recuperado en Colombia, Katia, porque de verdad estaba muy perdida y por eso yo no le resto valor a eso. Yo creo que el recuperar la esperanza ya es un paso muy importante, muy, muy importante. Y también digo que una de las cosas que más nos impacta todavía de Chávez es la esperanza, el amor y la esperanza que Chávez nos sembraba. Biofilia, amor a la vida que nos sembraba Chávez permanentemente. Y como siempre nos decía, si se puede, si vamos a lograrlo, lo vamos a hacer, esto es posible. Incluso su visión del trabajo, ¿sabes? Su visión del trabajo sigue ahí. A mí me impactaba mucho ese concepto de trabajo de Chávez y lo tomo siempre para mi propia vida e incluso en los espacios en los que trabajé siempre lo citaba, porque Chávez recurría a la definición física de trabajo y entonces nos decía, mire, si usted trabaja mucho, 12 horas al día, como hablándonos a los que éramos servidores públicos en su momento, ¿no? Pero después de 12 horas al día, usted ha hecho mucho esfuerzo, pero no ha transformado nada, nada, no ha transformado nada. En términos reales, usted no ha trabajado. Eso no es trabajo. Que físicamente es cierto, o sea, trabajo cero. Wow. Y sí, el trabajo político, en este caso revolucionario, tiene que ser evidentemente transformador. Si todo lo que hacemos no sirve para transformar, pues tristemente diríamos que aunque nos cansemos, nos agotemos y tengamos la mejor intención, entonces no hemos hecho nada. Y la esperanza ahí en el ser humano es un empuje para continuar trabajando con conciencia de la necesidad de la transformación.
que es la otra razón por la que, a pesar de que a veces suena un poco pesimista describir el panorama, pues quienes hacemos análisis geopolítico nos dedicamos a tratar de visibilizar, ver nosotros y nosotras mismas y mostrar todas las variables para que haya una conciencia de la realidad, porque tampoco nos sirve un voluntarismo que nos lleve a creer que todo está muy bien, que todo es más fácil de lo que en realidad es y que finalmente se traduzca en mucho trabajo que en otras formas. No sé si me logro explicar. Es decir, poder realizar un trabajo hacia la transformación implica tener mucha conciencia de la realidad. Y por eso este panorama, que te pueda sonar un poco desolador, yo creo que la palabra no es desolador, sino es un panorama complejo. Y tenemos que verlo en toda su complejidad para seguir avanzando dentro de ese panorama. Tuvimos un pequeño problema de conexión, pero ya estamos aquí de vuelta. Y bueno, estamos comentando con Mafi el hecho de que finalmente el pueblo, o sea, despierta, y eso implica una transformación, o sea, una transformación subjetiva que es sumamente importante en los procesos políticos, porque aquí en México nosotros hablamos de la revolución de las conciencias como parte del proyecto de la Cuarta Transformación. O sea, estamos convencidos de que la transformación no solamente tiene que darse en los programas sociales, en las instituciones, digamos, en el aparato del Estado, sino que también tenemos que producir una subjetividad nueva, o sea, un mexicano nuevo en este sentido, que no se siga identificando con las viejas prácticas del PRI, ¿no? Que son 70 años y más los otros tantos de neoliberalismo, sino que estamos produciendo una nueva juventud también, ¿no? De participación y eso. Entonces, de alguna manera, en Colombia vemos algo al contrario, ¿no? O sea, a lo mejor en las instituciones y en los poderes fácticos, pues realmente no se ve todavía las transformaciones, pero sí empezamos a ver un colombiano que ya, incluso como dices, Mafi, desborda el ámbito de la provincia y llega a la ciudad y se manifiesta y está ahí, está participando y cree que su participación además hace la diferencia y hizo la diferencia, ¿no? En este caso. Exacto, sí. Y bueno, a mí me gustaría que pudiéramos abordar ahora, como ya entrando, ¿no? Propiamente en tu materia, ¿no? De la relación Colombia-Venezuela, porque es una relación vieja, tensa, ¿no? Compleja, y que tú nos pudieras un poquito abordar sobre esta relación y también los distintos capítulos terribles que vimos las últimas décadas, en donde Colombia precisamente, por ser esta gran base militar del imperialismo norteamericano, pues finalmente sirvió de sede para poder lanzar todo un ataque sistemático contra Venezuela. Bueno, son unas relaciones con muchas variables. Primero, yo diría que son biológicas incluso, porque es muy difícil encontrar un venezolano o un colombiano o una colombiana o una venezolana que no tenga relación biológica con alguien del otro lado de la frontera, porque sencillamente somos países que hemos crecido absolutamente unidos. De hecho, obviamente las pruebas arqueológicas dejan claro que siempre fuimos culturas absolutamente interrelacionadas y algunas exactamente el mismo pueblo. Todavía hoy día que sobreviven algunos pueblos indígenas, son pueblos indígenas binacionales, muchos de ellos, como el pueblo Wayuu, por ejemplo, el Yucpa, el Bari, son pueblos binacionales, por mencionar solamente algunos, ¿no? Y además de eso, tenemos 2.219 kilómetros de frontera, de los cuales cerca de la mitad son topográficamente sumamente amigables, es decir, que tú cruzas y ni te enteras que cruzaste, porque no hay nada, ninguna línea, río o montaña que marque esa frontera y la puedes cruzar sin darte cuenta, ¿ya? Entonces,
es de un intercambio permanente, pero más allá de eso, yo diría que después de que la colonia nos vino a imponer estas fronteras en nuestro continente, en Venezuela, gracias a la primera revolución bolivariana, se creó, en esta región, perdón, se creó la Gran Colombia. Y de esa Gran Colombia formaban parte los territorios que hoy conocemos como Colombia y Venezuela. Obviamente también estaban Ecuador, Bolivia, Panamá, pero en particular estaban Colombia y Venezuela como parte de lo que entonces se llamaba Colombia a secas. La llamamos hoy Gran Colombia, la llaman los historiadores Gran Colombia para diferenciarlo de la posterior Colombia. El proyecto bolivariano original concebía que no era posible que nuestra América emergiera como potencia si no era en completa unidad. Bolívar aspiraba a ir mucho más allá de lo que logró, que fue esa Colombia. Bolívar aspiraba a un congreso anfictiónico donde toda América Latina y el Caribe fuera una sola nación, o bueno, un solo país, digamos, para no conflictuarnos con el hecho de que toda nuestra América es plurinacional, ¿no? Pero mínimamente Colombia y Venezuela permanecieron absolutamente unidas hasta la muerte de Bolívar. Es cuando muere Bolívar en 1830 que se diluye esa Gran Colombia y se diluye, entre otras cosas, por la decisión de Santander de subordinar Colombia a los intereses de los Estados Unidos, que ya emergía como una nación expansionista, imperialista, digamos, en sus aspiraciones, con lo que ya sabemos que se estaba entonces configurando recién como la doctrina Monroe, pero ya tenían esa idea base de todo su supremacismo y su racismo y su expansión mundial, que es la idea del destino manifiesto, tan parecida, lo decimos siempre, a la idea del sionismo, incluso a la idea del nazismo. Entonces ya en 1830 es que comienzan a darse las divisiones entre Colombia y Venezuela, y a eso continúan apostando los intereses imperialistas, tanto norteamericanos como europeos, sobre el continente, a mantener separados a todos los países de nuestra América, pero particularmente mantener separados a Colombia y a Venezuela, porque entre otras cosas hay que recordar que Colombia y Venezuela tienen cada uno dos posiciones geoestratégicas sobre el continente que hacen que sean muy importantes. La de Colombia en América del Sur es el único país que tiene las dos costas. Es decir, que da tanto al Océano Pacífico como al Atlántico. Y además es la entrada del norte hacia el sur. Los Estados Unidos logró la secesión de Panamá, que era originalmente Colombia hasta 1903, pero aún así Colombia sigue siendo la entrada del norte al sur. Y además de eso, Venezuela es un país que tiene casi 3.000 kilómetros de costa con el Caribe, un puerto privilegiado hacia el Caribe, que es el del lago de Maracaibo, y grandes riquezas mineroenergéticas, que ya sabemos que tiene las reservas de petróleo probadas más grandes del planeta. Entonces, habría sido muy grave para los intereses imperialistas en todo este tiempo que hubiéramos crecido con la idea de la unidad y de potenciar nuestra unidad, y por eso se dedicó a azuzar esas diferencias. Esas diferencias nos llevaron, como tú señalas, a momentos de gran tensión, muchísimos momentos de gran tensión entre nuestros pueblos, pero que nunca alcanzaron los niveles que alcanzaron luego de la Revolución Bolivariana, cuando además Venezuela se convierte en lo que los Estados Unidos arbitrariamente, violando el derecho internacional y sobre todo con esa idea de supremacismo que tiene, decide nombrar a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria, no para la seguridad del continente, no, son tan prepotentemente dueños, según ellos, de nuestras tierras, que ellos dicen que somos una amenaza para su seguridad interna.
porque para ellos, pues todos nosotros somos los estados mexicanos que formamos parte de su patio trasero, ¿no? Más o menos así lo dijo, creo que fue Trump el que habló de los estados mexicanos, ¿no? Que éramos toda América Latina y el Caribe. Y en ese sentido, pues, se llegó a un momento inédito y es a la ruptura total de relaciones entre Colombia y Venezuela. Y eso se alcanzó durante el gobierno de Iván Duque. Ruptura total en un país donde la gente nace de un lado y estudia en el otro, donde los niños nacen de un lado y se registran del otro, donde la gente va a comprar el café del lado que esté más barato esta semana. O sea, una frontera sumamente viva, donde por el acento es imposible diferenciar a los pueblos, por su culinaria también es imposible diferenciar a los pueblos en esos kilómetros de frontera, donde la hermandad es biológica, cultural, donde se ha partido pueblos por la mitad. A un guayú es imposible preguntarle si es colombiano o venezolano, de qué lado nació, porque ni lo sabe ni le interesa, es guayú. Pero lo mismo pasa también en la zona del Apure y del Arauca, que sí hay un río que los divide, pero lo cruzan todo el tiempo. Entonces, llegar a la ruptura de relaciones fue catastrófico, porque además a Venezuela migramos cerca de 6 millones de colombianos entre la década del 60 y sobre todo entre la década del 60 y el 2020, 2016, para decir un poco antes de que comenzara la presión más fuerte económica sobre Venezuela. Y luego han migrado también los que ya son como yo, colombo-venezolanos, y sus hijos e hijas, que según las leyes de ambos países también son venezolano-colombianos. Entonces, ese exabrupto lo revirtió el gobierno del Pacto Histórico y fue inmediato. Fue anunciándose el triunfo de Petro un domingo y comunicándose Petro con Maduro un lunes o un martes. Inmediato. Porque es que eso era una catástrofe, Katia. O sea, mira, por decirte un ejemplo, yo no pude votar en las últimas elecciones en Colombia. Y no pude porque como las relaciones estaban rotas, no abrieron centros de votación para los colombianos que vivíamos en Venezuela. Y había que ir a votar a Colombia. Y esa era una imposibilidad económica para mí, pero una imposibilidad incluso legal para los que están en condición de refugio en Venezuela. ¿Ya? Entonces se violaron todos nuestros derechos con esa decisión arbitraria generada por el nivel de tensión al que llevó las relaciones, la injerencia imperialista y el uso de Colombia como cabeza de playa para atacar a Venezuela. Se procuró la primera invasión del siglo XXI sobre el territorio venezolano, la hizo Colombia, obviamente subordinada a los Estados Unidos, el 23 de febrero del 2019, en lo que se llamó luego la Batalla de los Puentes. Se generó el primer intento de invasión mercenaria que se pudo desmantelar desde Colombia hacia Venezuela con la Operación Gedeón, también en el 2019, pero ya antes, a principios de la Revolución Bolivariana, se generó la primera invasión paramilitar que se pudo desmantelar, que fue la Operación Dactar, y 150 paramilitares que llegaron de origen colombiano, que llegaron a 2 horas de Caracas con la intención de asesinar al presidente Chávez y fingir un enfrentamiento entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque portaban uniformes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. O sea, Colombia se convirtió sin duda en cabeza de playa para atacar la revolución bolivariana y eso nos llevó a ese momento. Esa es la tragedia. ¿Cuál es la oportunidad? Bueno, que ahora la primera medida que yo diría muy favorable para Colombia y Venezuela que tomó Gustavo Petro fue reactivar las relaciones con Colombia y Venezuela. Y esas son relaciones que continúan en construcción. Por supuesto, seguimos luchando contra cualquier forma de expresión de xenofobia. Ya sabes tú mejor que yo que estudias a profundidad lo que significa el racismo y la xenofobia.
a mí ni siquiera me gusta llamarlo racismo, porque me parece que decir racismo es asumir que hay razas, y no, no existen las razas humanas, pero bueno, hasta ese nivel de chauvinismo podemos llegar. Y no es tan común en Colombia ni en Venezuela, menos en Venezuela que en Colombia, pero seguimos luchando contra cualquier forma de división entre nuestros países. Pero yo diría que lo que va definitivamente a acabar con cualquier ruido en las relaciones entre Colombia y Venezuela es que se frene, se termine por fin la injerencia estadounidense en Colombia, porque desde el Congreso anfictiónico en adelante nos dimos cuenta que es los Estados Unidos y su injerencia la que promueve la separación entre nuestras naciones, el principal factor de división entre nuestros pueblos. Y bueno, yo creo que esa situación que ahorita has descrito, ¿no? En la relación Colombia-Venezuela, creo que puede ser extendida a toda América Latina. O sea, yo creo que en general, si no podemos retomar como este proyecto, ¿no? De la Vía Yala, de pensar la patria grande, de pensar nuestros pueblos y la construcción, digamos, de la unidad, es porque Estados Unidos nunca lo ha dejado. O sea, sistemáticamente ha producido la división de los pueblos, el trabajo como de la identidad nacional, pero en un sentido siempre de exclusión y de distinción con respecto a otros pueblos hermanos. Entonces yo creo que ahí tenemos pues un reto enorme que tenemos que colonial. ¿Cómo? Es un rezago colonial que los Estados Unidos terminó de perfeccionar para poder sacar adelante su idea de una América para los americanos, que en este caso son tan soberbios que dicen que los americanos son ellos, nosotros y nosotras para ellos. No somos sino subamericanos, será, no sé cómo nos verán. Sí, exacto. Y bueno, pues ese es como parte del proyecto de volver a pensarnos en unidad, y también parte del esfuerzo de este tipo de espacios, ¿no? O sea, de volver como de vernos y de comprender nuestras realidades, que en realidad son realidades muy similares en muchos sentidos, y que vivimos los problemas que ha puesto el imperialismo en nuestros países. Y ahora sí que lo sufrimos solos, pero en realidad lo sufrimos y estamos junto a otros hermanos que están viviendo situaciones similares. Y bueno, me gustaría como que pudiéramos, a reserva que quieras comentar algo. Sí, no, que te iba a comentar adelante con respecto a esa unidad. Y aparte quiero hacer la cuña, dicen en Venezuela, la propaganda, ¿no? Este domingo subo al canal una entrevista que tuve el placer de hacerle al queridísimo Beto Almeida, que es un periodista brasileño, ¿no? Y en esa entrevista Beto reafirma algo que siempre decimos todos y todas quienes luchamos por una América unida, y es que en este nuevo mundo que están haciendo, que es el mundo pluricéntrico y multipolar, ningún país de nuestra América puede emerger solo como potencia. Y le pedí a Beto que lo reafirmara, ni siquiera un gigante como Brasil, tampoco México o Argentina, que son las tres economías más grandes del continente, no tienen la posibilidad de hablar con fuerza en el concierto de un mundo multicéntrico y pluripolar por sí mismos. El único modo en que podemos emerger como una potencia en este mundo pluricéntrico y multipolar que se está construyendo es en unidad. Así que ese sí es un paréntesis corto, Katia, que quería hacer. Exacto, no se pierdan el canal de María Fernanda Barreto, búsquenla en YouTube y ahí van a encontrar un montón de videos y entrevistas que ella también hace. TikTok también. Y TikToks. Y bueno, a mí me gustaría que pudiéramos, antes de terminar el tiempo de este espacio, de que llegáramos a Venezuela también, ¿no? Que es otra parte de tu realidad, y que además tú has participado en esta revolución bolivariana de manera muy activa. Es decir, tenemos aquí en presencia delante de todos ustedes otra hija de Chávez, ¿no? Porque Chávez dejó muchos hijos, y cuando él dijo, bueno, Chávez ya no soy yo, sino que somos todos, y después con su partida quedó muy explícito que para volver a reconstruir a Chávez había que todos asumir ese legado, ¿no?
Entonces, a mí me enorgullece muchísimo tenerte aquí porque realmente has podido palpar, vivir y construir esta revolución bolivariana que, bueno, está atravesando momentos duros, pero yo diría también empezando a cosechar un montón de trabajo y también de participación de la gente, porque ahora sí, yo lo veo de una manera muy, muy clara y muy palmaria. La construcción de comunas alrededor de todo el país, pues está siendo cada vez más el proyecto que puso Chávez en la mira y que ahora el pueblo va abrazando poco a poco. Sí, fíjate, yo, como tú señalas, yo vivo en Venezuela desde el año 78. O sea, realmente de mis 50 años he vivido 45, 44 en Venezuela. Obviamente, como lo señalé, en territorios de frontera, por eso he podido mantenerme también todo lo empapada que he podido de la realidad colombiana y participando todo lo que he podido en la realidad colombiana. Pero ciertamente me siento también muy venezolana, aparte que parí venezolanos y venezolanas. Y Chávez es un hito, pero es que además Chávez es un hito no solo en la historia venezolana, es un hito en la historia nuestroamericana y del sur global. Sin duda, ahora que he tenido la oportunidad de viajar al Medio Oriente o al Asia Occidental, eso ya lo dejaremos para otra conversación, me doy cuenta que Chávez también fue un hito para África y para Asia. Realmente Chávez marcó pauta en nuestras luchas en general. Y la construcción bolivariana, como todas las construcciones históricas, es sumamente imperfecta, no es una línea recta, ha tenido sus avances, sus retrocesos y sobre todo tiene sus contradicciones que son permanentes y que se han agudizado con la violencia imperialista contra la revolución bolivariana, que nos ha llevado a una situación económica que no habíamos vivido nunca. Entonces, allí habría que decir que la estrategia que planteó Chávez, que además nos la recordó antes de morir y nos la dejó como su testamento histórico, esa estrategia yo he tratado humildemente en todos los espacios, momentos que tengo para hablarle a las personas fuera de Venezuela, de promoverla, porque creo que es una estrategia para toda nuestra América, que sería muy viable, en principio por lo menos para nuestra América, que es el Estado comunal. El Estado comunal, como una nueva forma de construir Estado desde nuestra realidad de países plurinacionales y de países además que queremos avanzar con una nueva relación económica, unas nuevas relaciones sociales y unas nuevas relaciones humanas que también den al traste con el patriarcado y con otras expresiones, digamos, que nos tienen en la situación, que nos tienen al borde de la extinción como humanidad. Ese Estado comunal sigue siendo para mí un paradigma que debemos estudiar y promover desde cualquier lugar de nuestra América. Por eso yo voy a aprovechar el sistema de formación para decirle a los compañeros y compañeras de México que indaguen sobre lo que es el Estado comunal y vean su experiencia desde sus imperfecciones, porque es que las revoluciones, por lo menos para quienes tratamos de ver la historia desde el punto, con los lentes del materialismo histórico, pues las revoluciones son imperfectas, no son líneas rectas, no hay procesos sociales irreversibles ni eternos, ¿ya? Pero ver nuestra experiencia de comunas en Venezuela y aprender de sus aciertos y desaciertos, pero examinarla, porque es muy, muy, muy interesante. Lo que aquí ha sucedido desde las comunas nos ha ayudado incluso a sobrevivir en muchos momentos, porque en momentos donde
el bloqueo no nos ha permitido conseguir ni siquiera las medicinas más básicas. Aquí hubo un momento, Katia, que lo sabes tú, porque además acudimos a muchos de ustedes para pedirles incluso ibuprofeno. No había ibuprofeno en Venezuela. Hubo un momento en que no había acetaminofén. Es una cosa para curarnos el dolor de cabeza. Y desde las comunas se comenzó a levantar proyectos de medicina ancestral que nos permitieron a quienes vivimos en las ciudades que crecemos tan inútiles porque crecemos así como eso, literalmente rodeados de concreto, pues ahora tenemos en nuestro balcón plantas medicinales. Y eso es parte de lo que hemos aprendido con el bloqueo, ¿ya? Y eso yo diría que tuvo su centro de resistencia cultural en las comunas. El no tener que comer, pero tener comunas que empezaron a producir hortalizas y a relacionarse con comunas urbanas que empezaron a formar cooperativas de consumo directas de esas hortalizas, cuando aún tú teniendo dinero no podías comprar en los anaqueles un montón de cosas vacías, anaqueles vacíos de los supermercados, un montón de cosas que necesitabas para vivir, pues había unos campesinos y campesinas organizados en comunas, interrelacionándose con comunas urbanas para podernos proveer cosas tan vitales para alguien, por ejemplo, de origen colombiano como yo, que no puede vivir sin café. Entonces allí era la única forma de encontrar café, ¿ya? Porque es muy difícil producir café en la ciudad. Ojo, que también se puede, pero es difícil y requiere mucha dedicación, sobre todo a gran escala. Entonces, sí, yo creo que podemos cerrar así, diciendo que las palabras finales de Chávez, de comuna o nada, yo creo que no solo son válidas para Venezuela, creo que son válidas para toda nuestra América y tenemos además fuentes ancestrales de las cuales beber para hablar de comuna o nada, pero también las comunas más urbanas han cobrado sentido a Venezuela y creo que eso se puede, sin duda, exportar, si vale el término, en este contexto en el que hablamos de otra noción de lo que puede significar nuestra América. Sí, y yo digamos para ir cerrando ya el espacio, yo quisiera como que nos comentaras un poquito más sobre la organización, porque si algo tenemos que aprender de la revolución bolivariana es la organización del pueblo. O sea, tienen ustedes como un exceso de organización, o sea, tienen incluso como digamos, organizaciones que de pronto hasta entran un poco en conflicto porque ya es demasiada, o sea, con la cuestión de la falta de comida, ¿no? De la falta de insumos, pues se organizaron, ¿no? O sea, mujeres para poder garantizar que a todo el mundo le llegara lo suficiente para vivir. Además tienen un mapeo a nivel nacional de la condición de necesidades que tiene toda la gente, ¿no? O sea, hicieron eso de manera que cuando llegó el COVID ustedes ya tenían como toda esa organización aceitada y pudieron atender los problemas de manera mucho más rápida. O sea, nosotros en el resto de América Latina creo que nos falta muchísimo. Y el bloqueo ha sido una escuela, yo siento, una escuela en donde se ha forjado realmente el venezolano. Y bueno, yo he escuchado testimonios realmente increíbles, ¿no? De mujeres que decían, bueno, nosotros sabíamos perfectamente que no había insumos en los anaqueles, pero que no era por la revolución, que era justamente porque nos estaban bloqueando desde fuera y nosotros, o sea, sin poder tener un consumo mínimo, básico, digno, decíamos, no nos van a quebrar, ¿no? O sea, no nos vamos a dejar. No tenemos ni toallas sanitarias, pero no lo van a hacer, ¿no? Y vamos a inventar, y vamos a crear, y vamos a hacer cremas, y vamos a hacer jabón, y vamos a hacer lo que sea para sostener esta revolución. Entonces, ese es un nivel, digamos, de convicción, de organización, de convencimiento y de trabajo de educación popular muy fuerte. O sea que yo, digamos, te quiero como un poco combinar a que nos cuentes cómo se hace eso. O sea,
porque en general en América Latina lo que tenemos son pueblos muy desmovilizados, o sea, que están recién despertando la conciencia, pero bueno, o sea, con todos los retos que ha asumido Venezuela, pues realmente hoy es un hermano mayor en la revolución. Yo diría, Katia, que estamos en tiempos muy difíciles en ese sentido culturalmente para nuestra América, porque la humanidad entera está siendo muy bombardeada por una guerra cognitiva que tiene sus consecuencias. Y es evidente que a lo que está apostando en nuestros pueblos es a la despolitización. Y yo me atrevería a ir un poco más allá y diría a la deshumanización. Cuando ya tú podrías vivir perfectamente, y más aún lo comprobamos después del COVID, a través de las redes y ni siquiera necesitarías tocar a otro ser humano, porque hasta el sexo virtual ya no lo están imponiendo. Entonces, tú podrías pasar la vida entera encerrada en una casa, pedir tu comida por delivery y ni siquiera necesitarías verte con el que te trae el delivery si organizas bien la entrada de tu casa para que te dejen el delivery ahí. Y podrías producir dinero por internet. Entonces, nos están llevando a un nivel realmente muy duro de deshumanización y eso implica también que nos quieren llevar a un nivel de despolitización donde no nos interese el destino colectivo, donde no nos interese la colectividad. Tenemos la desventaja y la ventaja de que nuestros pueblos no estamos tan sometidos al influjo masivamente de el Internet, por ejemplo, porque las diferencias de clase que prevalecen pues hacen que la mayoría de nuestra población no pueda sumergirse en ese mundo como si sucede en eso que me dio mucha risa porque una amiga me enseñó ayer a decir, creo que es precisamente un mexicano que dijo por las redes que esa península occidental de Asia que llamamos Europa, ¿no? Allí en esa península occidental de Asia sí hay un influjo permanente para la juventud de esa Internet. Sin embargo, para nosotros y nosotras es difícil. Perdón, es más sencillo estar un poco al margen de eso. Entonces, lo primero que hay que recuperar a la gente es la visión de ser colectivo. Eso de que todos y todas tenemos que ser en colectividad porque no tenemos otro modo de sobrevivir. Tú mencionaste un ejemplo muy grande de cómo ha funcionado esa organización de Venezuela, que se ha dado por dos vías fundamentales, diría yo, a través de la constitución de las comunas y algunas organizaciones sociales de base que siempre existieron, otras que nacieron con la revolución, pero que se fueron fortaleciendo, más vinculadas a lo femenino, a lo estudiantil, a lo juvenil, o incluso menos en Venezuela que en Colombia, pero a lo étnico. En Colombia sí hay organizaciones más fuertes de indígenas y negros y negritudes que llaman, pues indígenas, negros y negras. Y la organización que promovió el partido. Entonces, esas organizaciones son las que nos ayudaron a resistir a la epidemia del COVID y la conciencia colectiva, porque aquí logramos sobrevivir al COVID no por la vía de la medicina curativa, sino por la prevención epidemiológica que pasó por ese gran proceso de organización y que donde había una persona enferma había un consejo comunal o una organización del partido capaz de tener el control de que había una persona enferma para trasladarla de inmediato a un centro de atención o incluso para llegar a trasladar los médicos a su casa, ¿ya? Y además una visión de un Estado que se sentía responsable por la gente, de modo que había atención gratuita en medio de toda la dificultad económica. Y además una visión descolonial de la tecnología y de la ciencia que nos permitió generar productos como el Carbativir, que es absolutamente un producto natural que se desarrolló para elevar las defensas a partir de plantas en Venezuela y que lo registró además el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, sí, esa organización yo creo que no es sencilla de reproducir, hay que venir a conocerla, hay que estudiarla
y hay que empaparse sobre todo de los deseos de ser colectivos, ser colectivas y la esperanza de que es posible otro mundo, otra forma de vida es posible, y esa esperanza para respetar la hora que nos propusimos, me voy pasando un minuto, pero esa esperanza de que otro mundo es posible nace de la conciencia de que el capitalismo nos está conduciendo al exterminio de la humanidad. Lo dijo ese hombre que parece un clarividente, que fue Fidel Castro. Dijo, la humanidad como humanidad, dijo, una gran especie del planeta está a punto de extinción, y esa es la especie humana, ¿no? La Tierra no está a punto de acabarse. Lo que está a punto de acabarse es el ser humano. Y Fidel, que todo lo que nos dijo hasta ahora lo hemos visto cumplirse como un designio, nos dijo que nos quedaban como humanidad 50 años, y ya de esos 50 años nos van quedando 20, desde que lo planteó Fidel en mediados del 90. Entonces es muy urgente cambiar este sistema, detener el sistema capitalista y plantearnos otro modo de vivir, porque es el único modo de sobrevivir. Entonces, la voluntad de ser colectivo, la esperanza de que otro mundo es posible, la conciencia de que dentro del capitalismo no hay posibilidad de que continúe la vida, y la biofilia, el amor permanente a la vida, creo que son los tres ingredientes que nos pueden ayudar realmente a cumplir nuestro trabajo en términos de Chávez, es decir, a transformar la realidad, o como decía aquel viejo barbudo, a dejar de contemplar la realidad, porque lo que se trata es de transformarla, ¿verdad? Y bueno, y con esto ya creo que logramos la meta, si cerramos aquí, de cumplir la hora exacta que nos habíamos planteado. Pues qué lindo, querida, haberte tenido aquí, y bueno, pues en esa lucha también estamos comprometidos en Morena, en esta cuarta transformación, y bueno, en este equipo de trabajo que siempre ha puesto como en la lupa el tema de la transformación de la subjetividad. Tenemos que ser otros, como dices, tenemos que aprender a vivir de otro modo, y esa es, creo que, la única manera realmente de cambiar el mundo. Pues muchas gracias y un abrazo, te quiero Katia, mucho. es rico para mí. También te quiero mucho, y bueno, y también queremos mucho a México. Un gran abrazo para los hombres y mujeres que resisten en México y que están tratando también de hacer la revolución en nuestro querido México. ¡Viva México!